Vamos a comenzar analizando el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento corresponde con el primer sefirot del árbol cabalístico, que es Keter, que es la corona. Se le conoce también como la corona de la vida. Él está representado como un rey. Es el símbolo que corresponde, o sea, cada sefirot tiene un símbolo. ¿Qué es lo que significa violar un mandamiento? Bueno, eso justamente significa que el violar un mandamiento significa que nosotros vamos a alejarnos o vamos a perturbar o desarmonizar ese aspecto que tiene que ver con el árbol de la vida, que en última síntesis se traduce en algún aspecto particular de la salud, de nuestra psicología, de nuestro bienestar. Es decir, amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí nos hacemos una primera pregunta. ¿Qué es Dios? Bueno, Dios. Nosotros podemos tener muchísimos conceptos de lo que es Dios. Pero si nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es amar a Dios? Y aquí nos hacemos una pregunta. Y le pregunto a usted, ¿realmente uno puede amar a alguien que no conoce? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de eso concreto de la vida, en la vida, ¿podemos nosotros amar a alguien que no conocemos? Quiere decir que aquí ya tenemos una clave, que para poder nosotros cumplir con este mandamiento, necesitamos haber conocido algo, haber tenido alguna experiencia con lo que es Dios, haber tenido alguna vivencia que me permita a mí corroborar lo que es Dios. Y aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la creencia y lo que es la fe. Una cosa es la creencia. Digamos, yo puedo creer o no creer. Digamos, podríamos decir que desde un punto de vista, creer o no creer es lo mismo, porque es una creencia en sí mismo. Ya cuando hablamos de fe, estamos hablando de vivencia, de comprobación. Es decir, Dios está en todas las cosas. Dios está en un animal, está en una persona, está en toda la naturaleza, está en una planta. Entonces aquí uno se pregunta, si yo, por ejemplo, maltrato a un animal, ¿realmente estoy amando a Dios? Dios está en todas las cosas. Si yo maltrato a una persona, ¿sí?, ya sea porque quizás la maltrato verbalmente o simplemente por ahí que yo la critico, ¿sí?, a esa persona, que quizás sin estar frente a esa persona, realmente aquí yo estoy violando este mandamiento. Que si nosotros vemos esa relación que existe con el árbol cabalístico, con Keter, Keter se lo representa como un rey. Y en la anatomía del ser humano, Keter está en la cabeza, en el cerebro, porque él es el que gobierna todas las cosas, porque también tiene una relación con el corazón, hablando del punto de vista de la naturaleza. Keter él es el rey, él es el que gobierna todo el organismo. Y si yo estoy violando este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es como que yo estuviera atentando contra el rey. Y eso va a provocar inevitablemente una desarmonía, problemas en mi vida, etcétera, etcétera. ¿Y por qué amar sobre todas las cosas? Y porque nosotros tenemos que poner ante todo nuestro ser. Entonces, eso tiene que estar en todas, digamos, las actividades de nuestra vida. Muchas veces nosotros, por ejemplo, sabemos que en este camino tenemos que ir haciendo un trabajo interior.
Y para nosotros hacer un trabajo interior, se hace necesario llevando adelante esas prácticas que se han venido enseñando, como es la clave de sol, como es el recuerdo de sí, como es la meditación. Y muchas veces nosotros posponemos por otras cosas, por otras distracciones de la vida, llevar adelante esas prácticas que nos van a permitir conectarme con ese ser interior que cada uno de nosotros tiene. Segundo mandamiento: no jurar su nombre en vano. ¿Qué es jurar? Es comprometerse a hacer algo en nombre de Dios, en nombre de mi ser. Muchas veces cuando una persona, por ejemplo, se compromete, hace un compromiso de estas características, y de repente después, por las diferentes circunstancias de la vida, a esa persona no le es posible cumplir con ese compromiso que ella asumió. Eso no quita que si la persona no pudo, pero se comprometió, digamos, poniendo a su ser como testimonio y quizás dando su palabra en aquel compromiso que había asumido. Es decir, se sabe que al iniciado él es calificado por su verbo, y ya vimos la necesidad de cuidar de cuidar nuestro verbo, de cuidar nuestra palabra. Este segundo mandamiento tiene que ver con Chogmaj, que es el segundo sefirot, que él tiene que ver con la sabiduría, ¿sí? Con esa fuerza que ha emanado del Padre. En cierta forma también se relaciona con el Hijo. Así que no jurar su santo nombre en vano. Uno no puede jurar. Uno tiene que saber que a lo que uno se va a comprometer, tiene que saber que después va a cumplir. Tercer mandamiento: santificar las fiestas. Este es uno de los mandamientos que cuando lo vemos a la letra muerta, que la humanidad ha interpretado más a la letra muerta, puesto que justamente si vemos, por ejemplo, lo que son las fiestas de Navidad, ¿sí? ¿Qué es lo que generalmente las personas hacen en las fiestas de Navidad? Y bueno, las personas se reúnen, ¿sí?, para festejar, ¿sí?, y preparando grandes banquetes, donde las personas comen y beben como no lo hicieron durante todo el año, llevando a que, digamos, las personas cometan muchos excesos de todo tipo. Sabemos, sí, de que esas épocas del año, como es la Navidad, por ejemplo, como es la Semana Santa, son fechas, son épocas del año donde en el planeta se desplazan ciertas fuerzas, ¿sí?, que tienen ciertas características que el estudiante, el iniciado, podría aprovechar para poder desarrollar, para poder alimentar nuestra esencia. Santificar las fiestas. Esas fiestas se refieren a las fiestas del alma. Son esos momentos de advenimiento del ser, esos momentos de arrobamiento espiritual, esos momentos de inspiración que uno debe aprovechar para poder alimentar el alma, el espíritu, la esencia, para de esa forma poder, digamos, tener más fortaleza en lo que es nuestro camino espiritual. Tiene que ver este mandamiento con el tercer sefirot, que es Binaj, que se relaciona con el Espíritu Santo. Digamos que los tres primeros mandamientos tienen que ver con el primer triángulo, que se lo conoce como el triángulo logoico, donde allí se encuentra la expresión de las tres fuerzas primarias.
Y cuando nosotros violamos uno de estos tres, nos estamos alejando de lo que son esos tres aspectos de esas fuerzas primarias. De ahí la necesidad de uno, después vamos a ir viendo cuáles son las claves que necesitamos para ir, digamos, cada vez podríamos decir, tomando conciencia de no violar estos mandamientos, porque la violación hace que se complique nuestra existencia y se complique nuestra vida. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. No solamente se trata de honrar el padre físico y la madre física, sino que aquí nosotros tenemos que analizar lo que se conoce como esa expresión de Dios, como de desdoblamiento del principio eterno masculino, sintetizado en el Padre. O también ese desdoblamiento de esa fuerza que es Dios, como expresión de ese principio eterno femenino. Ese principio eterno femenino que lo encontramos, por ejemplo, en la naturaleza. Ese principio eterno femenino y eterno masculino que lo encontramos en cada uno de nosotros, ya sea mujer o varón. Cada uno de nosotros dentro de nuestra constitución espiritual tenemos lo que se conoce como un Padre interior, un Padre interno, o también Padre divino, como así se lo conoce. También tenemos en nuestro interior esa expresión del principio eterno femenino, que es la Madre Divina, o la Madre Interior, o la Madre Interna. O como se conoce, por ejemplo, dentro de los Vedas, como la Divina Madre Devi Kundalini. Ese principio eterno masculino que se conoce dentro de, por ejemplo, lo que es dentro de los egipcios, ¿sí? Como Osiris, viene a representar ese principio eterno masculino. Que esos principios se expresan de diversas formas o diversas características. Por ejemplo, en el varón, por ejemplo, algo caracteriza la fuerza, porque el varón él tendría que ser el fiel representante de ese principio eterno masculino. Pero que en el varón también ese principio eterno femenino, o sea, su madre divina, se expresa a través de esa sensibilidad, de la comprensión. Es decir, este mandamiento de honrar padre y madre, honrar quiere decir venerar, respetar. Para yo honrar padre, por ejemplo, un varón, para honrar el padre, por ejemplo, un varón tiene que ser una fiel representación o una fiel expresión de ese principio eterno masculino. Vamos a suponer un ejemplo, un dueño de casa, un padre de familia, que tiene su esposa, tiene su hogar y tiene su hijo. Imaginen ustedes de que de repente ese padre de familia llega a su casa borracho y quizás le maltrata a su esposa en presencia de su hijo. Aunque no sea en presencia de su hijo, pero ponemos ese ejemplo para que veamos qué consecuencias puede tener en ese hijo una imagen, un cuadro de ese tipo. Eso quiere decir que ese varón, ese padre de familia, no está honrando al padre porque no está siendo un digno representante de esa expresión del principio eterno masculino. Lo mismo podemos ver en la mujer, que tiene que ella ser también una fiel expresión de ese principio eterno femenino. Hay que ver también que estos principios, para honrarlos, para poder cumplir con este mandamiento, que tiene relación con
con la Sefira Chesed, que corresponde al íntimo. Si nosotros, haciendo una analogía de, digamos, de lo que representa ese Sefirot en nosotros, dentro de lo que es nuestra anatomía y específicamente en la fisiología, los cabalistas enseñan de que este Sefirot tiene que ver específicamente con los procesos de metabolismo y específicamente con los procesos dentro del metabolismo del anabolismo. Esto quiere decir en todos aquellos procesos de creación de las células, de generación de células nuevas, de producción de nuevas células. Y eso, fijamos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Si alguien, por ejemplo, viola este mandamiento, y bueno, ahí vemos las consecuencias que puede tener a nivel biológico, a nivel fisiológico.